oración y dile: Señor, he venido hoy a tu casa a escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que me ilumines y que hoy pueda recibir de ti, Señor, palabra de aliento, palabra de vida, palabra que ponga un cimiento en mi vida espiritual. No quiero irme de aquí, Señor, tal como he venido. Te pido, Señor, que hoy me hables. Habla mi corazón, Señor, porque aquí estoy. Tu siervo ha venido a escucharte. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Bien, dale ese aplauso a la palabra de Dios mientras tomas tu asiento. Amados hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a la casa del Señor. Bienvenidos sean a Rey de Reyes. El día de hoy estamos a domingo 22 de marzo del año 2026. Y en Rey de Reyes, aquí en Mérida, estamos celebrando el cuarto domingo de Pascua. El cuarto domingo de esta temporada de Pascua. Y en la Pascua nosotros celebramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. ¿Cuántos vinieron por Cristo? Usted vino por Cristo, usted no viene por un humano, usted no viene por una persona. Espero que no venga porque le obligaron. Espero que usted viene porque está buscando a Dios. ¿Cuántos tienen hambre del Señor esta noche? ¿Cuántos tienen sed de su palabra? Sí, usted está necesitado de su palabra, dijo el Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Y si usted viene buscando palabra del Señor, eso sí que lo va a encontrar aquí. Amén. Muy bien. Si ustedes ya están listos, vamos a buscar en nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo número 7. 7 y 8 dice así. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Cuando lo tenga, diga amén. Bien, dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Amén. Estamos en la temporada de Pascua y aquí nos pintamos de morado, que es el color de la realeza, es el color también del martirio de Jesucristo, como ha sido la tradición en la iglesia cristiana desde hace 600 años. El morado es el color de la Pascua. Y en Rey de Reyes, el color morado también nos recuerda uno de nuestros 6 valores como iglesia. Y el valor que corresponde a la Pascua, aquí lo tengo a mi mano derecha, ¿verdad? ¿Qué dice allá? El ventilador lo tapa para algunos, pero no para todos. ¿Qué es? Honestidad. Honestidad. Porque cuando hablamos de Pascua, hablamos de un tiempo en el que examinamos nuestras vidas, pero examinamos nuestras vidas buscando algo en específico. ¿Saben qué es lo que buscamos? Hipocresía. Y puede ser una palabra que para algunos suena fuerte, ¿verdad? Hipocresía. ¿Pero acaso no es de lo que nos acusa todo el mundo, que los cristianos son hipócritas? Bueno, en la Pascua es el mejor momento para que nosotros examinemos nuestro corazón para ver si no se ha desviado nuestro corazón tras otra cosa, si no estamos sirviendo, si no estamos predicando, si no estamos cumpliendo en un ministerio o viniendo a la iglesia, pero nuestro corazón ya no está en Cristo. ¿Saben qué fácil es convertirse en una persona religiosa que viene, tiene apariencia de cristiano, se pone su camisa de cristiano del domingo, viene con su Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Ocupa su lugar en la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Saben qué fácil es convertirse en una persona como esta? Especialmente si naciste en un hogar cristiano. Especialmente si tuviste padres cristianos. O especialmente si
tienes muchos años como cristiano. Es muy fácil convertir a Cristo en una simple costumbre. Es muy fácil convertir a Cristo en una simple religión. Pascua nos recuerda examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos en el Señor. En el pasaje que acabamos de leer dice que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, la Pascua no es algo, la Pascua es alguien. Así como decimos que Navidad no es el árbol, no son las luces, no son las esferas, no son los regalos. También Pascua se puede convertir en conejos, huevos y lucecitas y pajaritos y flores amarillas. Pero Pascua no es algo. Pascua es alguien. Dice Cristo, vamos a leerlo otra vez. Estamos en 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, recordar que Jesús murió en nuestro lugar es lo único que nos puede defender de volvernos personas religiosas, fariseos modernos. Vivir con el constante recuerdo de que Cristo es mi Pascua. Y eso es lo que quiero que hoy comprendamos, entendamos. Cristo es nuestra Pascua y ya fue sacrificada. Es lo que nos hace nueva masa, dice, sin levadura de malicia. Hace rato arengaba a los servidores y les decía, si nosotros nos convertimos en personas que vienen a servir aquí, pero estamos peleándonos, estamos criticándonos, compitiendo unos con otros, estamos murmurando, obedecemos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Entonces, hermanos, somos simples religiosos y te tengo una mala noticia. La religión no salva. Esta iglesia no te va a salvar por mucho que estés todos los días metido en misiones, en ministerios, discipulados, escuelas, cultos. No te va a salvar, porque la religión no tiene el poder de salvar y no hay nada que podamos hacer con nuestras propias fuerzas para salvarnos. El que salva es Cristo. Él es el que salva. Es su sangre cuando está derramada sobre nosotros. ¿Y cómo sabemos que lo está? Porque tenemos una relación con Él. Porque tenemos una verdadera relación con Él. Dice la palabra del Señor que Cristo es nuestra Pascua. La Pascua es el cordero que se sacrifica por el pecado. Ahorita vamos a estudiar un poquito en Éxodo la historia de la Pascua. Pero la Pascua, esa palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa sacrificio, dicen algunos. Hace rato estaba leyendo un rabino y me pareció muy interesante que ya está totalmente tergiversada su teología. Y decía, ¿qué significa Pesaj? La palabra hebrea. Y yo como cristiano estoy acostumbrado cada año a estudiarlo y tenía un concepto y estaba escuchando a este rabino y dice, Pesaj es una palabra que significa sacrificio. Sí, que te sacrifiques, que te esfuerces, que luches por el Señor, por lograr los planes de Dios. Y decía, esto no tiene nada que ver con la Pascua. Eso no es Pascua. Eso no es Pesaj. Y seguía el rabino y veía los comentarios de montones de judíos que comentaban, likeaban y todo, reposteaban eso y decía, qué terrible es que incluso el significado de una palabra sea totalmente cambiado. Cristo es nuestra Pascua, hermanos, porque es el cordero que fue matado y fue sacrificado para que hubiera una marca de sangre sobre nosotros, para que el ángel de la muerte no tocara nuestras vidas, sino que pasara de largo en nuestra puerta. Esa es por eso que Jesús es el Cordero de Dios. Vamos a ver esto en Juan capítulo 1. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba ahí en el Jordán y de repente empieza a predicar y empieza a decir que va a venir el Cordero de Dios? Juan capítulo 1, versículo 30, 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No los corderos de Dios que quitan el pecado del mundo, sino el Cordero de Dios, una persona. Pascua no es algo, Pascua no es una fiesta, Pascua es una persona. Cristo, nuestra Pascua fue sacrificada. La Pascua no son los corderos que son sacrificados, la Pascua es el Cordero, el único que puede realmente quitar el pecado del mundo. Ahora, vamos un poquito más adelante en el versículo 36, dice, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, este ya fue el tercer día del ministerio de Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez, el Cordero de Dios. Y al menos dos veces registradas, vemos que Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios. Hermanos, nosotros estamos acostumbrados a cantar y a decir que Jesús es el Cordero. Pero ¿por qué decimos esto? ¿Por qué Jesús es el Cordero? ¿Qué es un cordero? Bueno, usted lo sabe, ¿verdad? Es una cría de ganado, es un animal. Y entonces, ¿por qué Jesús es una cría de animal? ¿Es el Cordero de Dios? ¿Qué significa? ¿Es una ovejita de Dios? ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios? Todo esto tiene su origen en una historia que usted seguramente ya conoce, la historia de la Pascua. Y se las voy a contar así como se las cuento a mis hijos. Vamos a Éxodo capítulo 12. Vamos hasta el Antiguo Testamento. Y si usted va hasta el segundo libro de la Biblia, en el capítulo número 12, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a dejarlo hasta allá. Ustedes ya saben qué es lo que pasó después. Los hebreos obviamente fueron a buscar corderos de entre las ovejas o las cabras, tomaron a todos los corderos machos de un año y los empezaron a revisar para que ese macho fuera sin defecto. Y cada persona
empezó a contar cuántos habían en la familia y a sacar la cuenta de cuántas personas se necesitaban para comer el cordero. Y cuando no alcanzaban, invitaban al vecino, y así cada persona del pueblo hebreo estuvo esa noche encerrada con miedo, porque además estaba la plaga de oscuridad. No había luz y estaba todo Egipto en una noche espiritual, una noche anormal. No era una noche normal. Y ese día, encerrados, todos bien vestidos, con los zapatos ya amarrados y con su vara para andar en el monte. El bordón es eso, es una vara para caminar, para salir de viaje. Es decir, comieron preparados para salir y lo comieron apuradísimos. Y esa noche, mientras ellos estaban comiendo apresurados, empezaron a oírse los gritos y los llantos. Empezaron a caer niños, y no solamente niños, hermanos. Cuando dice el Señor primogénitos, era desde el primogénito de las bestias hasta el primogénito de Faraón que se sienta en su trono. Todos los varones primogénitos de Egipto murieron. Esto no era una enfermedad común. Esto no era una viruela. Esto no era una neumonía. Esto no era un COVID-19. ¿Qué enfermedad afecta selectivamente a un tipo de persona? Solo el primer varón nacido de una familia. Esto no es una enfermedad natural. Esto es, como el Señor lo dijo, es una plaga. Es una maldición. Es un juicio de Dios que Dios derramó sobre Egipto, y empezaron a morir las gentes. Yo quiero que te imagines cómo es estar allá encerrado con tu familia, todos vestidos, nadie se puede dormir. Todos están ahí esperando qué va a pasar, y de repente empiezas a escuchar gente que grita y que llora de dolor, gente que sale corriendo, personas tratando de auxiliar a otras, madres cargando los cadáveres de sus hijos, padres que también eran primogénitos que cayeron muertos en la calle o en el campo o en las casas. ¿Te imaginas? Una noche aterradora. El ángel de la muerte pasó casa por casa, casa por casa, matando gente. Amados hermanos, la Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estamos acostumbrados a escuchar de un Dios de amor, un Dios que es como un espíritu, como paloma. Estamos acostumbrados a escuchar del gran amor de Dios, y no es que no sea cierto, Dios es un Dios amoroso, pero nuestro Dios es fuego consumidor, como también dice la palabra. Nuestro Dios también es fuego. Nuestro Dios también es juez. Nuestro Dios es guerrero. Nuestro Dios también es el ángel de la muerte. No solamente es el camino de vida, también es la muerte para aquellos que lo merecen. Y ese día Egipto conoció la cara de Dios que ninguno de nosotros logrará ver, o eso espero. Ese día se conoció ese lado de Dios que, como lo decía yo la semana pasada, los demonios maestros del terror se volvieron nenitas el día que conocieron ese lado del Señor. Ese día fue de miedo. Y el ángel pasó puerta tras puerta y alzó la vista y dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Te puedes imaginar estar viendo bajo tu puerta como algo, una presencia espiritual poderosa, una presencia espiritual inmensa, con una ira que se percibe pasando mientras hay gritos y llantos, y se para frente a tu puerta? ¿Te imaginas lo que pensaron los hebreos? Allí estaban comiendo el cordero. Y tal vez pensaron: espero que hayas puesto suficiente sangre, que se vea muy clara la sangre en esa puerta. Y de repente pasa de largo, y en esa casa no entra la muerte. El ángel de la muerte pasa hacia la siguiente familia y se oyen gritos en la casa de al lado. Y los niños, imagínate, los que son padres se pueden imaginar. Está sentado tu hijo a tu lado, tu primer hijo, es un primogénito.
y la posibilidad de que en ese momento sea asesinado frente a ti. ¿Qué habrá sentido el pueblo de Dios? Y ver que la sangre del cordero, manchando ese dintel y esos postes, hizo que la maldición pasara. ¿Te imaginas el alivio? Yo me imagino que los padres abrazaron a sus hijos. Yo me imagino que las familias se abrazaron llorando de alivio, de alegría y de miedo también. Somos salvos. Nos hemos salvado. La maldición de Dios estuvo frente a nosotros y no nos alcanzó. ¿Te imaginas esto, hermano? Desde ese día, cada año el pueblo de Dios celebra la Pascua recordando que deberían estar muertos, recordando que deberían estar bajo tierra y seguir siendo esclavos, y Dios los perdonó. Ahora Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora entienden por qué Cristo es nuestra Pascua, hermanos. Ahora entiendes por qué Jesús es nuestra Pascua. Jesús es nuestra Pascua porque el ángel de la muerte un día va a volver, pero esta vez no viene por los primogénitos. El ángel de la muerte volverá para pasar la espada del Señor sobre toda criatura viviente, tanto seres humanos como animales. Toda la vida que existe en el universo será pasada por la espada del Señor. El Señor destruirá la vida. Esto es tan cierto como que el universo no es eterno. Se va a acabar. Un día el ángel de la muerte va a volver y va a reclamar la vida de todos los pecadores. Levanten la mano los que son pecadores. Bien. Un día el Señor vendrá a reclamar tu vida. Un día el ángel de la muerte vendrá a reclamar tu existencia y la de tus hijos y la de los hijos de tus hijos y la de tus hermanos y tus hermanas. Un día la espada del juicio de Dios vendrá por tu familia y pasará por tu casa y buscará a cada pecador donde quiera que se encuentre. Dice el Señor por boca de los profetas: si estuvieran bajo las piedras los encontraré. Por eso en Apocalipsis dice que dirán a las rocas: caed sobre nosotros y ocultadnos de la ira del que viene. No habrá dónde esconderse. El Señor buscará pecadores para destruirlos donde quiera que estén. ¿Te imaginas? Esto es mucho más aterrador que la noche de los primogénitos. Y esto va a pasar sobre toda la tierra. Esto vendrá sobre toda la tierra. Pero dijo Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera Pascua ocurrió para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Pero nosotros, en esta Pascua que es Cristo, somos liberados de una esclavitud mucho mayor: la esclavitud del pecado. Tú levantaste tu mano hace un momento y dijiste: yo soy pecador. Y tienes razón, lo eres. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero no solo eso, somos pecadores condenados a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabemos de sobre estos versículos porque los menciono cada domingo. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Entonces tú lo sabes, la condena está sobre nosotros y no hay forma de huir y no hay forma de escapar. Entonces, así como el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, Cristo ha venido, nuestra Pascua, para librarnos de la esclavitud del pecado. Es más, vamos a buscarlo. Juan capítulo 8, versículo 32 al 36. Juan 8, 32 al 36. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ¿cómo? Nosotros no hemos sido esclavos. Nosotros no estamos en Egipto. Hermano, la antigua vida de la que Dios te sacó, ese es tu Egipto. Ese es tu Egipto. El pecado del que el Señor te libró, ese es tu Egipto. ¿No lo entiendes? Eras un alcohólico, ese es tu Egipto. Y estabas bajo su esclavitud, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si solamente fue una caguamita, lo hiciste. Y fíjate que una vez escuché una prédica en donde un pastor decía, no es lo mismo cometer pecado que practicar el pecado. Uno se vuelve esclavo del pecado cuando lo practica. Con el perdón de muchos predicadores que hacen esa interpretación, el texto es muy claro. Dice, todo aquel que hace pecado, no dice practica pecado, como Juan lo diferencia en sus cartas, ahí pone practica pecado. Aquí está diciendo el que hace un pecado, una caguamita, un isla, cigarrito, una mentirita, un chismecito, una canita al aire, como tú le quieras llamar. El que hace pecado se vuelve esclavo. Hermano, el pecado tiene el poder de esclavizarte con una sola vez. Ayer le decía a los varones en el discipulado, tienes que entender, hermano, que la gran diferencia entre vivir en santidad y vivir alejado de Dios es esa fracción de segundo. Ese momento en el cual decides minimizar el pecado. Decides, y si lo hago solo hoy, y si no voy a la iglesia, y si me tomo una chevita, y si me fumo un cigarrito, y si a una sola fiestecita, solo hoy, solo por esta vez, ese momento en el que haces el pecado, te vuelves esclavo de él. No lo digo yo, lo dice Juan, lo dice el Señor. Todo aquel que hace pecado es esclavo. Porque el que es libre puede decir, no, de ahí salí y yo de ahí no vuelvo, hermano. ¿Ven la diferencia entre una persona que es verdaderamente libre? Es lo que está diciendo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, Cristo vino a darnos verdadera libertad. No vino a darnos una libertad relativa, vino a darnos verdadera libertad. El que es verdaderamente libre es alguien que no vuelve a ello. No regresa, no quiere regresar, no lo necesita, se resiste. ¿Tú crees que si liberas a un esclavo, le gustaría volver a ser esclavo? Recuerdo que tuve un pájaro, un 7 colores, que me gustaba muchísimo, uno de los primeros que tuve, y cantaba hermoso, y todos los días le daba comida, y le chiflaba, y me respondía, y era precioso. Yo metía mi mano en la jaula, separaba mi dedo, etcétera, etcétera. Un día dije, pobrecito, vamos a sacarlo a pasear un rato. Y le abrí la puerta de la jaula. ¿Qué creen que pasó, hermano? Regresó a comer todos los días el alpiste, ¿verdad? Y a chiflar conmigo. Teníamos una relación hermosa, ¿no creen? No. Se fue y nunca volvió. Tan pronto tuvo la puerta abierta, desapareció. Hermanos, él supo que era libre. No era un juego, era su oportunidad y la tomó. El que es verdaderamente libre, hermanos, es así con el pecado. Aquel que fue un alcohólico y Dios lo libra, lo liberta. El Señor por fin rompe las cadenas de el pecado sobre él y la cerveza ya no tiene poder para retenerlo y regresarlo. ¿Saben? Nunca más vuelve. Y no importa si se lo achocas o se lo tiras sobre su cabeza, te va a decir, estás loco, yo de ahí salí y me quieres volver a esclavizar. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. El que ha sido libertado de la droga, el que ha sido libertado de violencia, el que ha sido libertado de mentira, de pornografía, hermano, aprende a huir cual ave. Aprende a escapar como un ave. Porque la libertad que Cristo ha venido a darte no es una libertad relativa, es una libertad verdadera. Si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. La Pascua
nos recuerda que el Señor nos libertó de todo eso. Antes no podías decir que no al cigarro, a la mentira, a lo que sea de donde vienes. No podías salir de tu Egipto. Cristo te libertó. Eres libre. Y quiero que recuerdes de dónde te ha sacado el Señor. Quiero que recuerdes de dónde vienes para que aprendas a aborrecer esa jaula. El que no aprende a aborrecer el pecado de donde fue sacado, volverá a él. Volverá a él. El que no aprende a odiar ese pasado, lo volverá a cometer. Esa es la razón por la que yo les digo muchas veces a los varones en el discipulado, hermano, eso de que estés diciendo, ay, con este calorcito se antoja una cervecita. Ay, ahorita, ¿sabes qué rico estaría esto? Con eso no se juega, hermano, porque fue jaula, fue grillete, fue la cuerda que teníamos en el cuello. No se coquetea con el pasado, no se coquetea con el mundo. Se aborrece el pasado, se aborrece el pecado. Se cambia el Señor tu mente de tal forma que lo que antes era para ti ganancia, ahora es pérdida. Dios cambia por completo tu corazón, tus gustos, tus anhelos, tus filias, y hace que aborrezcas lo que antes era agradable para ti. No vuelvas a ser esclavo de aquello de lo que el Señor ya te libró. Amén. Porque Cristo es tu Pascua. Y con eso Él te hizo libre. Entonces la primera Pascua fue para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Esta Pascua fue para liberarnos a nosotros del poder del pecado. Amén. Número 2. El cordero debía de ser perfecto. Dice, sin defecto, de un año, macho, perfecto. Nuestra Pascua también fue un cordero perfecto. Y mira esto, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y esto es algo que estaba comentando hace un momento con los servidores. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Estoy bien? 4:14, 4:15, sí. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Escuche esto, esto está tremendo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Wow. El cordero que quita el pecado del mundo es un cordero perfecto. Tenía que vivir una vida 33 años sin cometer un solo error. Ahora, recuerdo que una vez le decía a un joven, no, esto y Cristo fue tentado y él pudo hacerlo. Y me decía, sí, pero es Cristo. O sea, no cuenta porque Él era Dios. Y muchos cristianos piensan esto. Muchos cristianos piensan, pues sí, Jesús fue perfecto porque pues Él era Dios. ¿Cómo va a fallar Dios? Y no entienden una cosa. No entienden que la victoria de Cristo es muchísimo más grande, impresionante, importante, inconcebible, porque Cristo logró la victoria no como Dios, hermano, sino como hombre. Él no venció al pecado con el poder divino, venció al pecado con las fuerzas humanas que él tenía. Escucha esto. Sí, porque hay gente que piensa, ay, Dios cuando veía a una mujer guapa simplemente lo desvanecía de su mente o la convertía en rana, ¿no? Hermano, el Señor venció el pecado en la debilidad de su carne, como también dice Hebreos un poquito más adelante. Estando en la debilidad de la carne, condenó al pecado en la carne. Él venció con las mismas fuerzas que tú y yo tenemos. ¿No es algo increíble esto, hermano? Recuerdo que una vez estábamos eligiendo quién iba a ser capitán de nuestro equipo en la escuela y empezaron a levantar manos uno y otro, y todos decían, no, tú no, tú lees lo otro, hasta que alguien dijo, bueno,
el que me gane, que él sea el capitán, ¿no? Y empezaron las competencias y de repente llegó uno nuevo, que empezó a jugar de una manera tan increíble que todos dijeron, pues obviamente es él, ya, que sea él. Porque si es alguien como yo, pero tiene un talento que yo no le llego ni a los talones, obviamente ese tiene que ser el líder. Hermanos, nuestro Señor es nuestro Rey. Sí, porque es Dios, porque es creador, sabemos todo eso. Pero saben, a mí lo que realmente me ha conmovido toda mi vida, y de hecho la razón por la que yo entregué mi vida a Cristo, fue cuando yo entendí esto que estoy explicando justamente. Cuando yo entendí que Él tenía que ser mi Rey. ¿Por qué? Porque no es como yo, siendo como yo. Es decir, con las mismas tentaciones que yo, las mismas debilidades que yo, Él hizo lo que yo jamás podría haber hecho. Él hizo lo que era imposible para mí sin usar su poder. Él fue a la cruz, pudiendo bajar de la cruz, permaneció. ¿Qué poder divino usó el Señor para permanecer en la cruz? ¿Acaso dijo que se doblen esos clavos para que aunque yo quiera no me pueda yo bajar? No hizo eso. ¿Acaso no crees que Él quería devolver y vengarse por lo que le estaban haciendo? En los salmos nosotros vemos lo que Él estaba pensando. Dales el pago por lo que están haciendo, dice Él. Persíguelos, Señor, asaetéalos. O sea, es lo que Cristo, estando en la cruz, viendo a esos desgraciados, insultándolo, escupiéndolo, es lo que Él estaba pensando. En la debilidad de su carne, vemos en los salmos lo que Él dice. Señor, puedo contar todos mis huesos. Ellos me están viendo, me observan. Tengo miedo. Hermano, ese no es un Dios. Ese es un hombre. Y en su debilidad humana convirtió cada uno de sus días, de cada uno de sus 33 años, en una victoria. Cada día, viviendo un día a la vez. Yo me ponía a pensar cómo es vencer siendo humano. Y decía, obviamente entiendo por qué el Señor se despertaba de madrugada y se ponía a orar horas. No podía caer ni una sola vez. Ahora entiendo por qué después de todo el día volvía a ir a la presencia del Padre y volvía a orar y agradecer. Porque quería convertir cada uno de sus días. Sabía que no podía fallar ni una sola vez. Ahora lo entiendo por qué ayunaba tanto, por qué clamaba tanto, por qué no perdía comunión con Dios, porque quería convertir cada uno de sus días en un día de victoria. Igual que tú, ¿verdad, hermano? Igual que nosotros. No es como nosotros, hermanos. Él es santo, Él es sin mancha, Él es perfecto, el Cordero perfecto. ¿Te das cuenta? En la primera Pascua el Cordero debía de ser perfecto físicamente. En esta nuestra Pascua el Cordero fue perfecto espiritualmente, sin un solo defecto. Número 3, el Cordero debía ser quemado por las llamas. Fíjate cómo llama la atención. No lo vas a sancochar, no puedes sancocharlo. Es asado, tiene que ser. ¿Cómo es la instrucción? Es tan exacta. No vas a dejar nada. Todo se tiene que comer. No debe quedar. Es exacto para cada familia. Cristo pagó por el castigo infernal por nuestros pecados. Él fue humillado hasta lo más profundo de la tierra. Fue humillado por los mismísimos demonios. Lo que dice el Señor en el Salmo 27, que veía a los demonios. Hay una escena en la Pasión de Cristo, no sé si ustedes la han visto, en donde el Señor está siendo latigado. Y mientras Él está siendo latigado, esta especie de, de elle, que es Satanás en esa película, está llevando a su bebé demonio y lo está cuidando, ¿no? Como diciéndole, yo sí cuido a mis hijos, ¿no? Es una escena espantosa. A mí me causó, quién sabe qué, ver esa escena. Pero es una escena que hace referencia al Salmo 27, en donde el Señor relata su experiencia mientras está en la cruz
Y él dice que ve a los demonios rodeándolo. Fuertes toros me han rodeado, fuertes toros de Basán. Y yo estoy aquí desnudo y sufriente mientras ellos me observan, me miran. O sea, imagínate lo que el Señor no solo veía a los humanos, sino el mundo espiritual. Él estaba padeciendo un castigo realmente infernal. Y la mayor intensidad del castigo se da en ese punto en donde el Señor está en la cruz y entonces Dios castiga nuestro pecado que ahora está puesto en su cuerpo, y en ese momento Él se convierte en pecado. Él se convierte en el peor homicida. Él está ahí y lo que Dios ve no es a su hijo. Él ve a un pedófilo, él ve a una prostituta, él ve a un narcotraficante, él ve a los homicidas, a los asesinos, y todo el asco que Dios siente por el pecado humano ahora está en Cristo. Y Jesús, estando en la cruz, percibe el odio de su Padre. Wow, qué horrible debe ser eso, ¿no? No hay forma de que lo podamos imaginar. Y aunque yo intento ser lo más descriptivo posible, no hay forma en que yo te lo pueda explicar. Pero Cristo siente el odio de Dios hacia él y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo dejó. ¿Por qué? Porque ahora él es el pecador que debe morir. En ese momento Cristo está sufriendo el castigo del infierno, la separación total y completa de Dios. Las llamas del infierno abrazan su espíritu, lo queman, lo tuestan. Es un dolor que nosotros no entendemos, hermano, porque solo conocemos el dolor físico, pero no entendemos cómo quema la llama del infierno. Eso espero que usted nunca llegue a conocerlo. Pero está Cristo sufriendo el castigo infernal ahí. Así como el cordero del Éxodo fue asado, así Cristo fue abrazado con S, no con Z, quemado, calcinado por el castigo espiritual de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así dice la palabra. Nunca pecó. ¿Y qué sacó de todo eso? Ser condenado como si hubiera cometido todos los pecados de todos nosotros. ¿No es tremendo eso, hermano? La sangre del Cordero marcó las puertas. La sangre de Cristo nos ha marcado como salvos. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. ¿Se está durmiendo, hermano? Pellizca el que está a su lado derecho. Ahora pellizca el del lado izquierdo y así quedamos a mano. 1:2, Primera de Pedro. Dice, yo sé lo que es estar sentado y escuchando una prédica, por muy interesante que esté, da sueño, hermano. Es la reverberancia, es el ventilador, es el que ya es tarde, es el cansancio. Lo entiendo perfectamente, pero no lo justifico, tiene que estar despierto. 1:2 dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paso sean multiplicadas. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Voy a tratar de explicar esto sin que usted me tache de calvinista o arminiano. Pero esto es lo que yo veo en este pasaje, algo muy claro. Dios nos conoció de antemano, ¿no es cierto? Presciencia. El sentido usual y ordinario de esta palabra presciencia es un conocimiento previo, de antemano. Dios nos conoció de antemano. Y dice, nos eligió. A los que antes conoció, a estos también elige. Eso es lo que está diciendo. Para ser santificados en espíritu, Dios habilita con el Espíritu Santo a los que eligió para que puedan entonces recibir la palabra de Dios, creer en Dios, y entonces dice ser rociados por la sangre de Cristo.
para que puedan ser perdonados. ¿Ya? Entonces, está muy claro. Dios sabía las elecciones que cada uno de nosotros iba a tomar. Dios conocía la elección que nosotros tomaríamos de ser completamente libres, dejados a nuestro libre albedrío, habilitados para poder ver nuestra realidad. Si Dios nos abriera los ojos, si el Señor nos hiciera ver nuestra condición, cuando su palabra llegara a nosotros y nos despertara, sabía lo que tú ibas a decidir. Y entonces Dios, antes de que tú nacieras, te eligió según su presencia. ¿Ya? Y una vez que te eligió, entonces dice, te santificó en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una obra que es la gracia. Es una gracia restauradora, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, ajenos a las promesas, a la vida de Dios, con un entendimiento entenebrecido, cegados por el Dios de este siglo, incapaces de poder conocer a Dios. Pero el Espíritu Santo vino y nos quitó esa venda. Nos habló su palabra y la fe vino por el oír la palabra de Dios. Y entonces pudimos creer. Y entonces pudimos acercarnos al Señor. Y entonces fuimos rociados por la sangre de Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué dice rociado? Qué asco, ¿no? Ser rociado con sangre. ¿Alguna vez te ha rociado sangre? Una vez le corté el dedo a mi amigo Moisés. No pregunten. Y recuerdo que se empezó a desmayar y empezó a rociar todo con su sangre. Mi cuarto, mi mesa, ¿verdad, Moy? Memorable. Terminamos en el Orán en esa madrugada. Y recuerdo decir, cuando regresé a mi casa y vi toda la sangre, todavía está ahí bajo las capas de pintura, dije, realmente, ¿por qué Dios habrá elegido esta imagen de rociar sangre como símbolo de purificación? Para mí, sangre rociada es contaminación, suciedad, infección y cuánta cosa como esta, ¿no? Bien, así como la sangre sucia, impura de la vida animal contamina, porque lo hace, la sangre del Cordero de Dios, hermano, limpia, purifica. La sangre del Cordero de Dios limpia lo espiritual, quita el pecado del mundo. Fuimos rociados con la sangre de Jesús y eso significa que el pecado que había en nosotros sigue ahí. La maldad sigue ahí. Pero cuando el ángel de la muerte pasa, ¿qué es lo que busca? ¿Qué busca el ángel de la muerte? Gente con la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan? Él buscaba de puerta en puerta buscando la mancha de sangre, porque el que tuviera la mancha de sangre, ese era un inocente y pasaba de largo. Hermanos, exactamente así es la ira de Dios en este mundo. La ira de Dios viene sobre todos los hijos de desobediencia, dice la palabra. Un día va a venir el juicio final en donde todo el mundo será juzgado. El mundo va a ser juzgado. Pero la sangre del Cordero de Dios que está sobre ti, hermano, es una marca. La sangre de Cristo está rociada sobre ti. Cuando tú andas por este mundo, tú pareces una persona común y corriente. Pero para el ángel de Jehová, para el Señor y para los demonios, allí hay una persona que, como cuando buscamos con el luminol la sangre en las escenas del crimen, ¿verdad? Busco con mi lámpara iluminando toda la escena y de repente veo a alguien que se pinta de fosforescente. Ahí está la sangre del Cordero. El Señor conoce a sus elegidos, aquellos que le eligieron y aquellos a quienes Él eligió. Él conoce quienes han sido rociados por la sangre de Jesús. Y cuando venga el juicio final, la iglesia será rescatada y el juicio será derramado sobre el mundo. Amén. Entonces fuimos rociados con la sangre de Cristo. Ahora, vamos terminando. Los judíos en la Pascua celebraban la Pascua con dos elementos: los panes sin levadura y las hierbas amargas. Lo leímos hace rato. ¿Por qué? Les dice el Señor, vas a comer jugo de hierbas amargas para que no se te olvide lo amargo que fue tu esclavitud. Hermano, yo estaba pensando
Y le decía al Señor, ¿cómo es que no tenemos nosotros algo semejante a esto? Para que nunca se nos olvide de dónde nos sacó Cristo. Fíjate, los judíos el día de la Pascua tomaban esas puras hierbas amargas y todos en la familia tenían que tomarle un trago. Y cuando te pregunten tus hijos, papá, ¿por qué tomamos esto? Y se dijo el Señor que lo vamos a tomar para que no se nos olvide lo amargo que es ser esclavo. Y hasta la fecha los judíos siguen haciendo esto. Y si hay algo que ellos odian es ser llamados esclavos, aunque han sido esclavos de casi todo imperio que existe. Nosotros, hermano, debemos celebrar la Pascua con una especie de hierbas amargas. ¿Qué es la hierba amarga? El recuerdo de dónde te sacó el Señor. Lo que yo te decía hace un rato. Hay cristianos que se olvidan, hermano, de lo que es estar sin Cristo. Ya el Señor ya te bendijo, ha mejorado tantas cosas. Por ejemplo, no sé cómo está tu matrimonio, no sé cómo está tu familia, cómo viven ahora tus padres, si vives con ellos, o cómo está ahora la relación con tus hijos. Pero a veces nos acostumbramos tanto a que ahora estamos bien, que empezamos a olvidar cómo era nuestra familia cuando Jesús no estaba ahí. ¿Cómo era cuando eras un borracho o cuando tus papás lo eran? ¿Cómo era la relación entre ellos cuando no tenían al Señor? ¿Cómo eran los pleitos? ¿Cómo eran los golpes? ¿Cómo eran los empujones? ¿Cómo se sentía estar en el hospital con la presión alta? ¿Cómo se sentía estar en la cárcel? ¿Cómo se sentía estar vacío, terminar un día vivido como un animal? ¿Cómo se siente cuando baja el alcohol y viene la cruda, o se quita el efecto de la droga y viene lo contrario? ¿Cómo se siente estar sin Cristo? A veces el cristiano se olvida de esto. Las hierbas amargas son un recordatorio, hermano, de lo que somos si Dios no estuviera con nosotros. Si hay algo bueno en tu vida, si hay algo bueno en tu matrimonio, si hay algo bueno en ti, es solo el reflejo del Señor. Que nunca se te olvide, para que no empieces a creer que lo que tú eres, lo eres porque tú eres bueno. Que nunca se te olvide que lo que tú eres, si has cambiado un poco, si has logrado algo, si ya no eres un vago, si ya no eres un borracho, no es por tu fuerza, ni por tu inteligencia, ni por tu esfuerzo, sino porque el Señor tuvo misericordia de ti y te ha purificado con su sangre. Las hierbas amargas deben recordarnos esto. Y no te estoy diciendo que tomes hierba amarga. Te estoy diciendo que en esta Pascua no te olvides cómo sería tu vida sin el Señor. Y cuando quieras torcer el paso y volver al mundo, y cuando te esté tentando vivir como vive esa gente que no tiene a Dios, recuerda cómo es ser esclavo. Porque tal vez tú ya no vivas eso, pero exactamente aquello de lo que te libró a ti, eso van a vivir tus hijos. Si tú eres un hijo y tus padres se convirtieron a Cristo, acuérdate cómo era su matrimonio antes de tener al Señor. ¿Cómo era, hermano? Si tú te vas al mundo, eso van a vivir tus hijos. Las hierbas amargas nos recuerdan cómo es el humano si no tiene al Señor. Y si tú eres un padre y recibiste a Cristo y quieres volver al mundo, acuérdate, hermano, cómo era, porque eso van a tener tus hijos. Esa vida perdida que tuvieron tus papás, tus abuelos, esos matrimonios deshechos, esas vidas perdidas, eso va a tener tu descendencia si tú sigues por ese camino. Por eso los judíos tomaban las hierbas amargas para recordar de dónde habían sido sacados. Y los panes sin levadura, ya lo leímos, no lo busquemos. Los panes sin levadura dice de sinceridad y de verdad. ¿Cómo es un pan sin levadura, hermanos? ¿Alguien conoce un pan sin levadura? A mí en lo personal no me gustan. Porque la levadura es lo que lo deja bueno, ¿no? Una conchota así inflada, ¿no? Un pan, ¿cómo se llama? Un francés de huevo así, rico, hasta no comes la cáscara, solo lo de adentro. Es la levadura. El pan sin levadura, al contrario, es un pan que además era insípido. Está todo chico, flaco, insípido,
tostado al comal. O sea, ¿para qué panes sin levadura? Exactamente eso. Porque la levadura es lo que infla la masa. Es lo que le da un aspecto que no debe tener. Es lo que le quita su naturaleza y lo transforma en otra cosa. Y dice el apóstol Pablo en el primer versículo que leímos esta tarde, que celebremos esta Pascua con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es decir, si hay algo que tienes que entender, es que el mayor tesoro y tu mayor arma en esta vida es tu honestidad, hermano. El día que llegues a la presencia de Dios y hagas una oración automática, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ese día habrás perdido tu relación con Dios. Porque eso no es autenticidad. ¿Eso qué es? Eso es, no sé ni qué. Bueno, el Señor lo dijo, vana repetición, vana palabrería, así lo llamó Cristo. El día que llegues a la presencia de Dios y hagas la misma oración de siempre, Padre, bendice esta comida, de los que no tienen amén. No importa si oras, eso no es una oración, hermano. Es una persona falsa. Es una persona que tiene una careta de cristiano, pero no lo es, solo vive una religión. No eres auténtico. Dios quiere, como dice la palabra, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Ama la verdad en intimidad. Si hay algo que ama a Dios, es esa oración, aunque sea de 2 o 3 frases, pero dichas con honestidad. Padre, aquí estoy. Ayer estaba explicando algo que lo estaba explicando, luego en la noche lo seguí meditando y me conmovió mucho. Y estaba explicando que mientras hacíamos una tarea del Salmo 3, me di cuenta de algo, que el Salmo 3 solo tiene 8 versículos. 8 versículos. Y agarré y puse mi temporizador y lo empecé a leer con el temporizador. Y me di cuenta que en 1 minuto y cachito puedes recitar todo el Salmo 3. ¿Saben por qué es importante eso? Porque esa es una oración que el rey David hizo en un momento terrible de su vida, cuando su hijo estaba acostándose con sus esposas a la vista de todos en el techo de su palacio, maldiciendo su nombre mientras todo su ejército y su pueblo estaba en su contra y él tenía que huir con la cabeza cubierta. Subía a la cuesta del Monte de los Olivos y mirando hacia la ciudad que dejaba, lloraba pidiéndole a Dios poder regresar un día, solo adorarle, ni siquiera como rey, solo poder regresar al templo a adorar a Dios una sola vez. En ese momento David hizo una oración que está registrada en el Salmo 3. Esa oración tarda 1 minuto y cacho. Pero esa oración honesta y sincera, hermano, le valió a David una sonrisa de parte de Dios y que le devolviera el reino. Esos momentos en donde tu corazón se abre a Dios honestamente, le dice: Señor, vengo aquí porque estoy mal. Señor, perdóname. Señor, esos momentos íntimos son los que te hacen cristiano, hermano. No tu himnario en tu bolsa o tu Biblia gigante. Eso no te hace cristiano. No el ministerio en el que sirves, ni los seminarios en los que has estudiado. Son esos momentos de autenticidad, de sinceridad y de verdad en lo íntimo, lo que te convierte en un verdadero hijo de Dios. Eso te hace hijo de Dios. ¿Te das cuenta? La primera Pascua se celebraba con panes sin levadura y con hierbas amargas. La segunda Pascua tiene que celebrarse por cristianos verdaderos, honestos, sinceros, transparentes, humildes, que vienen reconociendo su maldad, no fingiendo que son algo que no son. ¿Sí me doy a entender? Dejemos de fingir, quitémonos caretas y seamos tales como somos. Dios no nos va a despreciar. Al contrario, busca a Dios gente sincera que venga a sus pies. Y por último, los hebreos debían comer apresurados y vestidos listos para salir. Nosotros debemos también apresurarnos para dejar atrás todo pecado. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, 31. Efesios capítulo 4, versículo 31.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate, hermano, que este pasaje es paralelo a Colosenses 3:8, si lo quieres buscar un poquito más adelante. Colosenses 3:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren, los judíos, los hebreos en aquel tiempo, Dios les dijo: vas a comer esto con la ropa y los zapatos puestos y con el bordón en tu mano, porque yo te voy a liberar. Y cuando yo diga son libres, inmediatamente todos ustedes agarran lo que tienen y salgan de esta tierra y no miren hacia atrás. ¿Sabes qué? Es difícil a un cristiano creer que Dios lo puede liberar verdaderamente. Muchos de ustedes oran diciendo: Señor, bendíceme, pero no creen que Dios lo pueda bendecir. Señor, te pido perdón por este pecado otra vez. Esta vez sí voy a intentarlo de todo corazón, pero en lo profundo de tu corazón no lo crees. ¿Crees que vas a seguir en ello? ¿Crees que vas a permanecer? Incluso hay algunos cristianos a quienes, si les preguntamos honestamente si están listos para la muerte, si creen que irán al cielo, no podrían responder. Porque aunque dicen el amén aquí en la iglesia, lo dudan. En su corazón hay duda. Dios no quiere que tengamos la menor duda de que Él nos puede hacer verdaderamente libres. Estate listo para salir de esta esclavitud. Zapatos listos para salir de la esclavitud. Vestido para no ser más esclavo. Con bordón en tu mano, porque a donde yo te voy a mandar no hay esclavitud. Y Dios nos dice lo mismo a nosotros: despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. Quítense la vestimenta de su vieja vida y vístanse como hijos de Dios. Alguien me decía: pastor, yo no sé, no quiero ser como muchos cristianos. ¿Cómo son los cristianos? No, pues se visten así, 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 andan con su Biblia así y se portan así y hablan de esta forma. Hasta sus chistes ya me los sé todos. Y yo no quiero ser como esos. Mira, yo no estoy hablando de una apariencia de cristiano. No estoy hablando, porque no existe una apariencia de cristiano. Yo un día vengo de camisa a cuadros y un día vengo de playera negra. Ustedes lo han visto. Un día vengo de pantalón de mezclilla y otro vengo de pantalón táctico, y puedo predicar hasta con chanclas, si no fuera porque le tengo un respeto a este púlpito. Pero por mí, no tengo un respeto por mí mismo. No hay una vestimenta de cristiano, hermano. No hay un peinado de cristiano y un peinado de no cristiano. No hay eso. Pero cuando Dios dice: despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre, está hablando de algo más allá que solo lo que la gente ve. Está hablando de, ¿qué dijo? Ira, enojo, malicia, deshonestidad. Esto es el viejo hombre del que Dios quiere que tú te despojes, y que te despojes rápido. Y que no empieces a decir: es que yo soy nuevo en Cristo, tengo apenas 1 o 2 añitos, deme chance. Sino a toda prisa, apresúrate a desechar todo esto. Apúrate a cambiar y no te pongas a justificar los defectos de carácter que tienes, porque Dios te manda a revestirte de Cristo, que a donde vayas lleves el grato olor de Cristo. Que si llegas a tu trabajo o llegas a tu escuela o sales por la calle,
la apariencia de Cristo, el sentir de Cristo, la forma de hablar de Cristo, la forma de comportarse de Cristo brille en ti, que reflejes a Jesucristo. Pero ¿cómo vas a reflejar a Jesucristo si estás lleno de enojo, ira, contienda, amargura, maledicencia y toda malicia? ¿Cómo vas a reflejar a Cristo si eres un cristiano amargado, hermano? Enojón, iracundo. ¿Cómo vas a reflejar a Cristo? Dios te pide que esta Pascua, hermano, te vistas de Cristo y te apures a desechar esas partes de ti que no tienen nada que ver con tu nueva vida, sino que son de la vieja naturaleza. Deja todo esto. Tal vez ya avanzaste, dejaste el trago, pero sigues insultando. ¿Cuándo lo vas a dejar de hacer? ¿En un año? ¿En dos? ¿Cuándo lo vas a dejar de hacer? Ponle fecha, hermano. Te lo vuelvo a decir. Ya te lo he dicho en otras prédicas. Ponle fecha y que sea pronto. Ya dejaste de insultar, muy bien, pero te andas molestando por todo, rezongando cuando te regañan, cuando te llaman la atención o cuando tu esposa te hace una observación. Bien, ya avanzaste algo. ¿Y eso cuándo se va a quitar? ¿Eso cuándo? Dame chance, pastor. Estoy chavo todavía. No, no hay chance, hermano. A toda prisa, vestido como para salir de esclavitud. ¿De qué sirve que el Señor te haga libre si tú, como hace rato estábamos viniendo al culto, ya está el Uber en la puerta y mi hijo, espérame papá, entra otra vez. Entro a verlo y todavía ni se ha puesto el pantalón. No es hora de estarse vistiendo y es hora de estarnos yendo. Hay cristianos que son así en su vida espiritual. El Señor ya te dice, ya vamos, quiero que seas libre de esto. Es que Señor, la pornografía, ya vas a ser libre, hoy vas a ser libre, ya. Hoy es el último día, se acabó. Y tú todavía, no, pero es que dame chance, es que, hermano, la Pascua está a toda prisa. Si no aprendemos que el Señor quiere que hoy nos ocupemos de esa libertad que Cristo ya compró y ya pagó, entonces vamos a seguir todo el tiempo vistiendo como esclavos, comportándonos como esclavos. ¿Cuál es ese pecado que no has podido dejar? Hoy lo puedes dejar. Solo tienes que decidirlo y marchar con Cristo, listo para dejar de ser un esclavo. ¿Tú estás listo para dejar de ser un esclavo, hermano? ¿Estás listo? Si hay algo que te ha venido azotando, una duda, una depresión, eres una mujer que anda en depresión, en ansiedad, se sube tu presión por cualquier cosa. ¿Y hasta cuándo vas a dejar de ser así? Es que yo así soy, pastor. No, no así eres. Así era tu vieja naturaleza. Es la vieja tú. Pero ¿cuándo vas a dejar de ser esa persona y vas a convertirte en una mujer que confíe en el Señor, que crea en Él, que descanse en Él? Vas a seguir sintiendo tristecitas, ansiedad, sí, pero vas a correr a los pies del Señor y dejar toda tu ansiedad sobre Él. ¿Cuándo te vas a convertir en esa clase de persona? Dilo, hermano, hoy quiero dejar esa esclavitud a toda prisa. Amén. Cierra tus ojos rápido ahí donde estás. Vamos a orar. Y mientras estás orando, quiero leerte un pasaje en la palabra que tú ya conoces. Ora ya en tu lugar y tú sabes qué vestimenta de viejo hombre todavía cargas. Y dile, Señor, yo quiero ser libre hoy, no mañana, no en un año. Perdóname, Padre, si te he estado dando largas. Perdóname si le he estado dando largas a esto. No, todavía no estoy listo para el compromiso. Todavía no estoy listo para dejar el alcohol. Poquito. Dile ahí donde está, Señor, perdóname si he estado, digo, vestido como mundano, debiendo ya ser cristiano. Y ahí donde estás, díselo, Señor, todavía soy enojón, tengo ira en mi corazón, siento rencor hacia algunas personas.
Y sí, maledicencia, todavía maldigo, digo malas palabras. Y tengo malicia. Perdóname, Señor, porque estas cosas ya no deben estar en mi vida. Límpiame de ellas. Yo quiero salir de esta maldad. Y quiero salir hoy. Me visto para salir de esclavitud. Me pongo el calzado como quien está listo para ser libre. Tomo el bordón en mi mano. Estoy listo para que me libertes. Creo que tú puedes hacerlo. ¿Sabes una cosa, hermano? Esto no va a ser con tus fuerzas. No es con tus fuerzas, porque con tus fuerzas no se va a poder. Esos pecados no se quitan por mucho que lo desees o que te esfuerces. Esos pecados Dios los tuvo que cargar en la espalda de Jesucristo. Dice Isaías capítulo 53, 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, el milagro más asombroso que nunca jamás se ha visto sobre la faz de la tierra fue aquel momento en donde el Cordero de Dios perfecto fue crucificado en tu lugar. Y él, que nunca cometió pecado, llevó sobre su espalda tus pecados. El milagro más grande sobre la faz de la tierra que nunca jamás ha sido visto fue el momento en el que tú debiste estar en esa cruz, pero él fue puesto ahí y la ira de Dios se derramó sobre él. Pero no solamente la ira de Dios se derramó sobre él, la bendición de él, la bendición del Cordero, la que le correspondía a él como hijo, como primogénito, como santo, vino sobre ti. Porque la otra cara de esta moneda, la otra cara de este pasaje, viene de cuando el Señor llevó tu pecado, sí. Pero ¿qué hay de esa otra parte? Cuando tú te llevaste su herencia, cuando tú te llevaste su bendición. Hoy, hermanos, recordamos ese momento glorioso en donde los lugares fueron intercambiados. Y lo que tú merecías fue sobre él. Y lo que él merecía ahora es sobre ti. Es impresionante que Jesús lleve nuestros pecados, sí. Pero ¿acaso no es igual o más impactante que ahora su bendición repose sobre ti? ¿Fue injusto que él llevara tu pecado? Sí. Y también es injusto que tú lleves su bendición. Sí, tal vez. Pero esa que algunos llaman injusticia, en realidad esa es la justicia de Dios. Qué hermoso. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cargó mi maldad sobre
¿Cómo no decir aleluya? Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Hermanos, hoy celebramos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca se te olvide que los lugares fueron intercambiados. Y así como Él permaneció en la cruz hasta que todos nuestros pecados fueron pagados, su bendición permanecerá sobre nosotros hasta que todo pecado en nuestra carne sea limpiado. Damos gloria al Señor porque en su carne, en su debilidad como humano, hizo lo que tú y yo jamás hubiéramos podido hacer. Sacó a luz la victoria y nos salvó a nosotros, los pecadores. Hoy tú tienes acceso a este perdón. Y si tú vienes aquí y has fallado al Señor y has pecado, tú puedes venir hoy al trono de la gracia confiadamente y decir: Señor, por la sangre de Jesús te pido perdón. Aquí estoy yo, alguien que merece morir, pero en mi frente y en mis manos está la sangre de tu Hijo, y Él no murió en vano. Lávame una vez más, límpiame de mi maldad, y Dios, hermano, te va a perdonar si honras la sangre de Jesús. Y a aquellos que hemos sido salvados, les digo una cosa: hay gente por allá que va diciendo: estos dicen que como ya son salvos pueden pecar. Hermano, se ve que no entiendes nada de esto. No sabes nada, hermano. El que ha sido rociado por la sangre de Jesús, el que entiende el glorioso intercambio que ocurrió en la cruz del Calvario, ¿cómo pues volverá a estar en pecado? ¿Cómo puede pisotear la sangre del Cordero? ¿Cómo va a fallarle a su Señor? Fallamos, pero nos duele. Duele fallarle a aquel que ocupó mi lugar en la cruz. Y esa fe y esa lealtad y ese dolor que sientes cuando caes, hermano, es el sello del Espíritu Santo que te toca y que te lleva al arrepentimiento. Si tú estás en esta situación hoy, puedes venir al trono de la gracia y decir: Señor, aquí estoy. Tú moriste por mí. Perdóname y ayúdame a no fallarte más. Ponte de pie y vamos a cantar esta canción y vamos a dar gloria a Dios por este glorioso intercambio. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por tu sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh
declarado soy en Él. Vamos a decírselo juntos, mi hermano. Declarado justo soy, aleluya. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy, aleluya. Gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en Él, declarado justo soy en Él, declarado justo soy Amén. Somos declarados justos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ocupar nuestros lugares en respuesta a este gran amor que hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Todo lo que es, todas las promesas de Dios son un sí y un amén en Cristo. Es momento también de entregar nuestras ofrendas a nuestro Dios. Lo que hayas preparado en tu corazón, que sea una muestra de tu confianza en este Dios, quien te miró y quien se entregó a sí mismo, o tomó lo que era tuyo, tu castigo, y te dio a ti lo que era de él, que es su bendición. También quiero recordarles que tenemos aquí en el frente el alfolí para la ofrenda pro templo. Esa ofrenda que va a servir para terminar de construir tanto la fachada como aquí el pasillo. Todo esto es la manera de lo cual podemos nosotros dar en la iglesia para que podamos nosotros seguir extendiendo este reino, seguir proclamando esta gran bendición que hemos escuchado el día de hoy. Este Dios que nos amó, que se dio a sí mismo, tomó lo que era nuestro pecado y nuestro castigo, y nos dio lo que era suyo, su bendición y su vida. Amén. Si ya tienen listos sus ofrendas, ya están lo que hayan preparado, así como dice nuestro versículo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a ponernos de pie y a dedicar esta ofrenda en oración. Ponga su ofrenda en su mano derecha y puestos de pie, elevemos esta oración a nuestro Dios. Padre, qué gran bendición hemos recibido de ti. No es merecida, es por gracia. No teníamos nada y tú nos lo diste todo. Tú eres nuestro Dios proveedor, tú eres nuestro Dios protector, tú eres nuestro Dios de amor, eres nuestro Padre. Aun si diéramos todo lo nuestro, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, solamente estuviésemos devolviendo lo que de por sí ya es tuyo. Así que nosotros en este acto de humildad dedicamos esta ofrenda a ti. Sabemos que tú harás que este dinero sea usado en lo que tenga que ser usado para extender tu reino y para extender tu gloria. Te pedimos, Señor, que así como nosotros confiamos en ti, tú, Señor, respaldes y bendigas la obra de nuestras manos, porque tú así lo has declarado en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Señor Jesús. Nadie como tu Señor, que pueda hacer lo que haces tú. Vamos, mi hermano, Jesucristo eterno, todopoderoso, todopoderoso, Puede tomar su asiento. Ha llegado el momento de los avisos, hermanos y hermanos. Nos vamos. Espero que no esté cansado y esta palabra toda la semana. ¿Vamos a empezar? Avisos para una vida sana. Muy bien. Seguimos con el proyecto Hola. Hola de hablar. ¿Cómo hablamos? A través de nuestro testimonio, a través de lo que hacemos. La iglesia tiene varios ministerios en los cuales tú puedes servir. Está buscando gente preparada y tú eres esa gente preparada. Tú puedes venir a servir, a ser parte de estos ministerios. Todos los martes a las 8 de la noche estamos en el Oram, en la entrada principal. Ahí nos reunimos, oramos por la gente y compartimos de la palabra. Los sábados a las 10 de la mañana, todos los sábados, si no tienes nada que hacer el sábado y tienes chance, ven a apoyar el comedor, ven a servir con las hermanas. Hace falta mucha gente. Y los domingos a las 10 de la mañana con el hermano Carlos la ardilla. Hoy no vino. Yo siempre cuando venga lo voy a jalar y no voy a dejar que se vaya. Para que los que no lo conozcan y quieran servir con él, todos los domingos él va a predicar al Cerezo. Estamos gente que quiera ir, que quiera participar. Somos muchos hermanos y pocos somos los que servimos. Te invito, mi hermano, si no estás en algún ministerio, únete. Siguiente, ora. Bueno, siempre hago la pregunta, y esta es la tercera, cuarta semana. ¿Qué semana vamos de los devocionales? Cuarta semana, mis hermanos. No están leyendo sus devocionales en su casa. Aprovechen, están los devocionales en el Avisos Rey de Reyes. Junten a su familia un día a la semana, júntenla. Y hoy es jueves, vamos a leer el devocional. Háganlo, mis hermanos. Invita a alguien. Si no tienes familia, invita a alguien. Oye, los jueves yo me junto y hacemos mi devocional. Y lo hagan. Está ahí, mi hermano. Háganlo. Tiempo con Dios. Toda la semana, de lunes a viernes, el pastor nos manda un mensaje, un audio y una lectura. Está entre 7 y 8 de la mañana. Es para que cuando tú estés yendo al trabajo o estés en el trabajo o en el tiempo que tú tengas yendo o el tiempo que tú utilices para el Señor, puedes escuchar este audio. Va a servir de bendición para tu vida. Muy bien. Lee, como todos los domingos tenemos Scudi y tenemos diplomados o membresía. Este domingo que viene, el diplomado de Juan no lo vamos a tener. Hermanos, apúntenlo. Este domingo no va a haber diplomado de Juan. ¿Por qué? Porque viene ni el otro, porque vienen las semanas de la Semana Santa y se va a estar suspendiendo porque tenemos actividad en la iglesia. Asiste. Hago hincapié a todos los papás, que manden a sus hijos a los viernes a las 8:30 estamos aquí.
Todos estamos aquí a las 8:30. Realmente el cambio en sus hijos, el Señor lo hace. Pero si no mandas a tu hijo para que empiece ese cambio, no va a pasar nada. Aquí los esperamos. Gracias a Dios hemos estado creciendo. Y es algo bonito ver cómo el joven va creciendo. Y si tú le vas inculcando esto desde pequeño, el Señor tiene promesa y dice, no se va a apartar de su palabra. Clínica de Matrimonios todos los jueves con la hermana Irene y su esposo Álvaro. Se reúnen en Vergel a las 8:30. Ellos hacen una célula de matrimonios. Ve con tu pareja, ve con la persona que Dios te ha dado para estar contigo. Llévala. Vas a ver que va a haber algo que va a cambiar en su matrimonio. Todas las promesas de Dios que tiene para ese matrimonio, vas a ver que te las van a enseñar si no las conoces. Células familiares. Si entre semana no tienes dónde acudir o el domingo porque trabajas, tenemos células casi por toda la ciudad. Tenemos en el oriente, en la colonia María Luisa, en Poniente, en Nora Quintana, en el centro, en el sur. Donde tú estés, va a haber una célula. Y si tú quieres abrir una célula, nada más comunícate con los hermanos de producción y analizamos si se puede abrir una célula ahí. Pero el chiste es que tú asistas, mi hermano. Asistas. ¿No tienes la dirección? Está también en la página de la iglesia. Entras a la página de la iglesia, ahí está todo. Estamos. Siguiente. Pascua. Decía el hermano Moy en las ofrendas. Aquí adelante tenemos nuestro ofrendario de la ofrenda de David. Queremos, siempre lo digo, tú pasas y cuando yo invito a alguien a la iglesia, le digo, no sé el portón ese, dice Rey de Reyes. Oye, pero es casa abandonada. No, le digo, no es una casa abandonada. Pronto vas a ver, mi hermano, con su ayuda, con la ayuda de todos, vamos a hacer la entrada principal, la fachada, para que ya parezca iglesia y no casa abandonada. Amén. Entonces, tráela, aquí va a estar puesta. En Semana Santa, el martes de Semana Santa, que es la otra semana, no esta, empezamos la otra semana, va a haber martes de controversia. Me encanta esto porque puedes hacer tú las preguntas al pastor de esa inquietud que tienes de esa semana. Nos van a poner va a ser en línea y todos nos vamos a poder conectar y hacer las preguntas que queramos. Jueves Santo, tanto jueves como sábado, vamos a tener un mensaje especial. Se va a subir el mensaje para que tú puedas compartir con tu familia, con algún amigo y que tú también puedas verlo. El Viernes Santo va a ser cena especial. Es el único viernes que los jóvenes no vamos a tener célula porque vamos a venir al servicio a las 3 de la tarde. Entonces, el Viernes Santo, ¿a qué hora es el servicio? 3 aquí en la iglesia. El domingo de resurrección. El domingo es importante que por eso no vamos a tener ni Scudi ni membresía, porque vamos a venir aquí al culto a las 10 de la mañana. ¿Qué hora, hermanos? Ok, como todos saben, cada año la iglesia organiza un viaje a la playa, donde esperamos el atardecer, como marca la Biblia que el Señor en el atardecer fue ascendido al cielo. Así lo hacemos, nos vamos a la playa en el atardecer, hacemos un devocional allá. Es muy bonito para todos los que hemos participado, es muy bonito ver cómo la iglesia está, ver cómo se va yendo el sol y las palabras que tiene Dios preparado para ti. Necesitamos que se inscriban, mi hermano, solo quedan 2 semanas. Hasta ahorita solo 20 bichos ya habríamos escrito. Entonces, si no te inscribes, no sabemos si podemos rentar un local, si vamos a poder rentar algo. Se está metiendo el tiempo. Por favor, mi hermano, terminando, está el hermano Kevin, que el hermano Kevin es el que está tomando los datos de las personas que se van a inscribir y quieren ir. Si tú quieres ir en tu carro, inscríbete también para que veamos todo lo que es, con que lleva ese evento. Y ahí vamos a celebrar el Año Nuevo Cristiano. Vamos a hacer fiesta ese año, porque para los cristianos empieza en Pascua, así como dice nuestro texto de este mes. Así empieza, en Pascua. Siguiente. Bueno, va a haber el Congreso de Culto Unido de las hermanas, la iglesia en Limones. Mis hermanas,
eh, por ahí están viendo de que está muy lejos, que no hay como que se vayan. Se está organizando con la hermana Ivonne rentar una combi o varias combis, dependiendo de la cantidad de hermanas que vayan a ir. Se va a salir de aquí de la iglesia a las 6 de la tarde, pero te tienes que inscribir con la hermana. El costo de la ida hasta allá y la regresada hasta aquí tiene un costo de 75 pesos. Si no tienes cómo ir y quieres ir, ponte de acuerdo con la hermana Ivonne para que te apunten ahí y pueda ella hacer también lo mismo, ver cuántas somos y si vale la pena rentar la combi. ¿Está bien? Entonces, con la hermana Ivonne para el culto de mujeres. Bueno, por el momento son todos los avisos y antes de despedirnos nos falta abrir nuestro huevo. Sí, bueno, sí. Cris, no sé si dijiste, ¿son 8 lugares que quedan en la combi? No. Sí, no, son 8 lugares. O sea, el aviso es que quedan 8 lugares nada más en la combi y hay que apuntarse porque si no, pues se va a llenar. Obviamente, si usted tiene su auto y piensa ir en su auto, adelante. Van a estar la Iglesia Bautista Israel y va a estar la Iglesia Bautista Dios Fuerte. Es un culto unido con estas dos congregaciones y la sede en esta ocasión va a ser Dios Fuerte, que está en periférico. Entonces, como está lejos y no, ahora sí que no hay ruta de vaivén para allá, por eso estamos sacando un vehículo. Pero ya solo quedan 8 lugares. Así que, hermana, si usted no se ha apuntado, apúntese. Amén. Muy bien, antes de terminar nuestro servicio, hermanos, ustedes saben que la Pascua es una oportunidad para hablar a nuestros hijos del sacrificio de Jesús. Y los devocionales de Pascua tienen actividades precisamente para eso, porque usted se siente con su hijo y le explique el evangelio con conejos y huevitos, literalmente. Y cada semana nosotros le enseñamos a nuestros hijos un valor de Pascua. Les llamamos las promesas de Pascua. Las cosas que Jesucristo, los regalos de Pascua, que Jesucristo pues nos compró con su sangre. Y estos no son regalos materiales, no es dinero, no es juguetes, ¿verdad? Cada semana recordamos que los tesoros más grandes que tenemos gracias a la cruz de Cristo son los tesoros espirituales. Y esta semana, acorde a lo que acabamos de ver acerca de lo que Jesús hizo en la cruz, vamos a ver cuál es nuestro cuarto tesoro de Pascua. Y es aprovecha a enseñarle a tus hijos el valor del perdón. Empezando tú por perdonar a las personas que te ofenden. Que no haya una persona en tu familia a la que no hables. Enséñale, hermano, que toda ofensa que un hombre cause contra nosotros puede ser perdonada, porque mayor es la ofensa que nosotros causamos y el Señor nos perdonó. Porque de cierto os digo que si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre os perdonará las vuestras. Así que, hermano, esa es la oportunidad de que lleves a tus hijos a hablar al tío que no le hablan, a la hermana que tuerce su boca cuando les ve. Es la oportunidad de que enseñemos a nuestros hijos a que si alguno de ellos se pelean entre ellos, deben perdonarse. Y también es la oportunidad de que tú demuestres que a pesar de que somos padres y debemos dar disciplina, también sabemos el valor del perdón. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por su perdón inmerecido. Mis hermanos, pónganse de pie. Vamos a despedirnos con una alabanza. ¿Cuántos creen que el Señor ha hecho grandes cosas? Amén. Si estás aquí, mi hermano, es porque el Señor ha hecho grandes cosas en tu vida. Así que vamos a cantarle todos juntos como iglesia. Hoy queremos las naciones
cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. ¡Vamos! Cristo los ama, Cristo es el Señor, Cristo es la vida. No queremos cantar, gritar, ritmos de una canción de gracia. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos, nos alegraremos, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Cristo vive. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Nos vemos el siguiente domingo. Muchas bendiciones.